tomó una actitud que fue imposible para él no reaccionar. Con evidente estado de espanto, al pasar por el portón de la casa que estaba abierto, cambió de rumbo e ingresó al interior de la misma sin pronunciar palabras. Corría despavorido. Ni siquiera se ocupó de mirar a mi abuelo como para darle alguna explicación de su accionar. Por supuesto que mi abuelo le pidió que se detuviera, pero al ver que éste hizo caso omiso a la orden, lo persiguió hasta el interior de la casa. Fue tanta la velocidad y desesperación con la que el muchacho entró corriendo, que ya en el interior demoró unos segundos en encontrarlo. No había luz eléctrica en esos momentos. Fue gracias a los sollozos del joven que logró ubicarlo. Estaba en el rincón de la sala sentado con sus brazos rodeando sus piernas. Pese a la oscuridad pudo percibir cómo el joven temblaba de un modo sorprendente. Confundido por lo que estaba pasando, mi abuelo se acercó a él para preguntarle qué le ocurría y cuál era el motivo por el que ingresó al lugar de esa manera. Primeramente trató de tranquilizarlo. Acto seguido le explicó que estaba prohibido el ingreso a la casa, pero si podía ayudarlo en algo, con gusto lo haría. Con un semblante aterrorizado y voz entrecortada le respondió: «Me está persiguiendo». Inmediatamente mi abuelo se puso en alerta. Volteó para mirar hacia la entrada de la casa, pero no había nada que le indicara que el horrorizado intruso estuviera allí. Por unos instantes pensó que se trataba de una mentira para delinquir o que tal vez el muchacho tenía problemas mentales. Lo ayudó a ponerse de pie. Fue entonces que dio un grito de espanto que heló sus huesos. Señalando con su dedo hacia la puerta de entrada, le indicó dónde dirigir su mirada para ser testigo de lo más hórrido visto por mi abuelo. Ahora había alguien allí. Era una bruja. Nunca había visto una en persona, pero por las características de esa anciana, jura que se trataba de una. Con un largo vestido negro, exponía inmunda presencia. Con desafiante mirada perversa y rostro rugoso, ejercía su condición de nauseabunda condena al mismísimo infierno. Su boca dibujaba una repugnante sonrisa, desde donde veía sus dientes amarillentos y podridos. Asomaba una lengua oscura con la que empapaba su labio inferior, en tanto ladeaba su cabeza con cabellos desgreñados en señal de burla. Dice mi abuelo que ambos corrieron uno al lado del otro hacia la puerta trasera para escapar de esa cosa. Solo que en el camino el muchacho fue arrebatado, dando un grito ensordecedor para desaparecer de su vista. Al voltear ya no lo vio más, solo alcanzó a ver una gran silueta negra deslizándose por un costado de la casa, cargando con aquel muchacho. Pasó aturdido por varios minutos hasta que reaccionó y corrió a buscar ayuda. Volvió a saber de ese muchacho varios días después, cuando fue noticia en el lugar. Lo encontraron en una zona rural, alejada de donde lo vio por última vez. Tenía su cuerpo cubierto de rasguños, estaba deshidratado, casi a punto de perder la vida. Una vez que se recuperó, desapareció. Nunca dijo nada de lo que sucedió, ni tampoco quién le hizo eso. No obstante, mi abuelo sabe perfectamente quién le ocasionó esa tortura. Muchos aseguran que las brujas son vengativas en todos los sentidos. Por más que les pidas favores y ellas accedan, no te garantiza que no seas víctima de su cólera. Al fin de cuentas, ellas solo sirven al mal. El padrastro Nahual.
historia basada en hechos reales. Muy buenas noches, infraescuchas. Mi nombre es Ariel, soy de Chiapas. Fue mi abuelo quien me contó este relato hace ya bastante tiempo. Aunque lo considero un secreto de familia, se los comparto con la intención de poner en evidencia la existencia de los nahuales en mi país. Pero como siempre, ustedes tendrán su propia opinión. Mi abuelo jamás conoció a su padre verdadero, algo que en cierto modo no le costó mucho superar, debido a que su padrastro hizo un excelente trabajo al criarlo. Al menos es lo que pensaba, puesto que ya en la edad adulta conoció el lado oscuro de este. Recuerda que durante las noches lo veía llegar a casa con las ropas hechas trizas, en ocasiones también en estado de ebriedad, pero siempre traía consigo un animal el cual alimentaba a la familia. Las discusiones que tenía con su madre a causa de eso en ocasiones duraban horas. Sin embargo, eran otras cosas las que mi abuelo le llamaban la atención. Por ejemplo, su padrastro nunca salía de la casa si no era por el atardecer. Asimismo, su regreso siempre era de noche, a veces en las madrugadas. El animal que traía consigo parecía recién casado, algo curioso teniendo en cuenta que él no llevaba armas. Una tarde, cuando mi abuelo tenía ya 13 años, unos hombres llegaron al rancho con armas en mano a buscar a su padrastro. Este los atendió con la petulancia que lo caracterizaba. La pelea que se originó esa tarde fue inolvidable, no solo porque mi abuelo quedó atónito al contemplar la agilidad sorprendente con la que su padrastro les dio una paliza a esos hombres, sino porque eso bastó para que estos huyeran del lugar, sin tan siquiera atreverse a usar sus armas. Esa noche su madre discutió por última vez con él. Desde entonces toda la imagen ruda cayó en declive, pues lo acontecido trajo consigo la desgracia que padecieron posteriormente. Por las noches se escuchaban dos perros a poca distancia. Eran ladridos y gruñidos fuertes, tal cual la conducta de algunos animales al padecer rabia. Como era costumbre, su padrastro llegaba por las noches en la misma situación acostumbrada, simultáneamente en los minutos en que los perros dejaban de ladrar. Un día llegó a visitarlo su tío Beltrán, hermano de su padrastro, quien con claro desagrado le reprendió a este por las peleas que estaba ocasionando, y no pasó mucho tiempo para que mi abuelo comprendiera que en realidad los animales que traía consigo eran robados. Era una noche fría de invierno. Los gruñidos de esos perros lo despertaron otra vez. Se levantó porque escuchó discutir a su madre con su padrastro, quien por primera vez en muchos años se encontraba en casa a esas horas. El hombre salió de la casa totalmente irritado. Mi abuelo corrió hasta su habitación y desde la ventana pudo notar de qué se trataba todo eso. Esos no eran perros. Eran una especie de bestias humanoides. Nahuales que apenas vieron a su padrastro se trenzaron en una encarnizada batalla. Conservó su mirada perpleja en la pelea el tiempo en que su madre, aterrada, lo vio y lo llevó a su habitación con ella. Sin embargo, lo que pudo escuchar desde ahí lo horrorizó más todavía. Ahora no escuchaba a dos bestias. Eran más las que daban distintos gruñidos, cada una con su voz y alarido de furia. Minutos después de que cesaron los gritos, su padrastro ingresó a la casa, ensangrentado con heridas y la ropa destrozada. Cayó en el piso de la cocina, desde donde ayudó a su madre a levantarlo y llevarlo a la cama, donde ella le limpió las heridas.
Para mi abuelo ya no quedaban dudas. Su padrastro también era un nahual. Este señor falleció a los pocos días a causa de las mismas heridas, pero fue años después que en realidad mi abuelo supo toda la verdad. Esa noche su padrastro no peleó solo contra esas bestias, fue precisamente otro nahual quien lo ayudó. Era su hermano Beltrán, con quien trabajaba en conjunto para robar los animales. La tía Francisca. Historia basada en un hecho real. Muy buenas noches, inframundo. La historia que les voy a contar me la contó mi padre, cuando él tenía unos 10 años. Por su corta edad, tardó años en digerir la experiencia vivida. Llora cuando la cuenta, pero no por tristeza, sino por sentirse todavía lo suficientemente frágil para poder superarla. Yo me llamo Tiago Siqueira, y este acontecimiento es impresionantemente aterrador. Él vivía con mis abuelos en el campo. El resto de la familia estaba en la ciudad. Es por eso que durante las reuniones importantes debía viajar la familia durante horas para participar del encuentro. Pero en esa ocasión no fue una fiesta el motivo, fue un entierro, que a pesar de que mis abuelos no le quisieron mencionar en un principio, le fue inevitable notarlo cuando, por la demora, tuvieron que ir directamente al cementerio. Se humedecen los ojos de mi padre cuando cuenta que recuerda las palabras que mi abuelo le dijo al ingresar. Le compró un puño de caramelos, lo sentó en un banquito que había en un jardín lateral y lo dejó allí diciéndole: «Quédate aquí, hijo. Mamá y yo regresaremos en unos momentos». El cortejo fúnebre ya estaba en el lugar. Se dio cuenta cuando a lo lejos escuchó el llamado desgarrador de una mujer. Fue tan potente el grito que las golosinas cayeron en sus manos al escuchar. Trató de tranquilizarse, pero poco a poco su inocencia infantil comenzó a tumbarse con cada alarido que le calaba hasta el alma. Minutos después, y sin querer estar en ese solitario lugar, se puso de pie y empezó a buscar a mis abuelos. Ya estaba bastante asustado, pese a que nunca lo hacía, no le importó desobedecer la orden esa vez. Siguió el camino que vio recorrer a sus progenitores. Le pareció irónico y a la vez injusto, porque el recorrido lo conducía directamente a los ensordecedores llantos. Aún así prosiguió su búsqueda. Entre tumbas desoladas y aires fúnebres, contenía su llanto con la convicción de que, al llegar a los brazos de su madre, se sentiría a salvo. Los encontró junto al resto de su familia, rodeando un féretro que estaba a punto de ser sepultado. El alarido lastimero volvió a retumbar en sus oídos. Observó a la mujer que originaba aquellos estremecedores gritos. La conocía. Era su tía Francisca. La pobre mujer estaba acongojada, destruida, arrodillada entre los penantes parientes que se unían a su lamento. Mi abuela vio a mi padre al voltear. Corrió a abrazarlo y lo llevó lejos de tan traumática despedida. Lo acompañó sentada en ese mismo banco donde lo dejaron hasta que todo se acabó. La familia se reunió afuera del cementerio, todos menos su tía Francisca, a quien aún escuchaba llorar desconsoladamente dentro del lugar frente a la tumba. Vio a mi abuelo dialogar con sus tíos para después despedirse de todos. Luego supo que era por el trabajo que no pudieron quedarse más tiempo con ellos. Mi padre, dentro de todo, se sintió aliviado al salir de ese ambiente. Cuenta que sufrió malestar en todo el viaje de regreso, pues la experiencia lo dejó fuertemente traumatizado. Sin embargo, semanas después, sufriría un impacto mayor, el cual terminó de sucumbir su mente cuando supo quién fue el pariente fallecido.
Escuchó a mis abuelos hablar sobre la pérdida